los pecados del padre recaerán sobre el hijo. The Batman de 2022 es una película sobre venganza y resentimiento. La verdad, para lo que representa un personaje como el Caballero Oscuro, este concepto o esta filosofía tiene todo el sentido del mundo. En esta cinta todos sienten que alguna persona o institución les debe algo, que deben recuperar lo que merecen, aquello que en algún momento les quitaron. Sin embargo, creo que hay un ángulo capaz de conectarlo todo y a todos. Este no es un gran secreto o una suerte de argumento súper escondido, pero es uno que cuando lo piensas parece obvio aunque no lo es necesariamente. Al principio mencioné la frase que marca esta película, los pecados del padre, y es una que en un principio parece aplicar únicamente a Bruce Wayne. Pero usando un poquito la cabeza podemos apreciar que prácticamente todos los personajes medianamente relevantes de la cinta son víctimas de los pecados de un padre. The Riddler o el Acertijo es una pieza central en este juego, un huérfano invisible, como muchísimos otros, que ve en Bruce Wayne un reflejo de todo lo que quizá debió tener. Recursos, oportunidades, la empatía de la gente, un compañero como Alfred que le cuidara y entendiera. Pero siendo alguien que nunca tuvo nada, ver cómo la gente se compadece de aquel niño ultra rico príncipe de Gotham debe doler mucho. El padre que le falla, en su retorcida cabecita Thomas Wayne, pues el dinero del famoso Fondo de Renovación de Gotham debía llegar a beneficiar a personas como él. Pero como sabemos, no fue así. Con la muerte de la cabeza del imperio Wayne Arkham, las élites políticas y criminales de la ciudad hicieron lo que quisieron con estos recursos. Igualito que en la vida real. Algo que viendo en retrospectiva me resulta curioso es el hecho de que todos los personajes corruptos con los que lidia Batman en esta cinta están en edad de ser padres o son explícitamente mostrados con hijos. Obviamente todo esto es un patrón ligado a la realidad, donde la grandísima mayoría de políticos está en ese rango. Pero sobrepensando un poco, podríamos suponer que las esferas políticas y las instituciones de Gotham representan al padre pecador, y tanto la ciudad como su gente, al hijo que sin tener culpa de nada debe pagar por vicios que no son suyos, por faltas que tal vez ni siquiera sabe que existen. De la misma manera es interesante ver cómo quien se planta como un cambio y disrupción al sistema de Gotham es nada más y nada menos que una mujer. Obviamente esto tiene más posibilidades de ser un reflejo de la coyuntura y ambiente político de Estados Unidos, donde desde hace años un sector considerable de la población clama porque una mujer, de preferencia de color, lo que sea que signifique eso, cambia el rumbo tomado por un montón de hombres blancos incompetentes. Por lo tanto, podríamos decir que Bella Real es la madre que una Gotham en desamparo y descuido necesita con urgencia. En una suerte de punto medio extraño tenemos a Alfred, quien en cierta medida es un padre con pecados que a su vez paga los pecados de otro. El mayordomo de la familia Wayne se considera un absoluto fracaso como figura paterna de Bruce, pues el fallecimiento de los Wayne lo toma aún muy joven, sin la preparación adecuada para cuidar y guiar al chico en lo emocional, y así evitar que llegara hasta el extremo de convertirse en un justiciero que busca venganza, es decir, el trabajo de altísimo riesgo que implica ser Batman. Para Alfred, la situación de Bruce representa un rotundo fracaso como guardián, y al mismo tiempo siente la carga de no haber podido aconsejar a Thomas Wayne, evitando la decisión que finalmente acabaría con su vida. Por su parte, Bruce no tenía la menor idea de que cargaba con los pecados de alguien. Si acaso pensaba que le había caído encima la responsabilidad de actuar como agente de cambio en Gotham, de estar ahí para que ningún otro chico viviera una situación como la suya, para descubrir quién tomó la vida de sus padres. Sin embargo, un pequeño error en un momento de debilidad de Thomas Wayne marcaría el rumbo no solo de la vida de su hijo, sino de la ciudad entera. Un efecto mariposa podríamos llamarlo. Confiar en Carmine Falcone, algo que Bruce nunca haría dada su mentalidad de esperar siempre lo peor de los demás, lo llevó a un desenlace fatal. Hablando de Carmine Falcone, en esta lista de personajes que pagan pecados de sus padres no podemos dejar por fuera a Catwoman. Selina Kyle refleja una suerte de tercer punto de vista comparado a las acciones de Bruce y del Acertijo, pues en lugar de tomar responsabilidades que no son suyas, como la de salvar a Gotham o hacer un gran cambio, o de incluso de poner el peso de sus penurias sobre alguien que nada que ver, Selina decide ir directamente a quitarle, aunque sea solo un poco, a la persona que la despojó de lo único que tenía, la persona que le quitó a su madre. Si nos ponemos a comparar su historia con la del Acertijo y la de Bruno, es quizá la más cruel de todas.
Las circunstancias de los primeros podrían incluso achacarse a cosas de la vida, situaciones que podrían ocurrirle a cualquiera. Sin embargo, Selina tendrá que vivir siempre con el recuerdo de que su propio padre la dejó huérfana, que por una orden suya su amiga Annika, a quien parecía cuidar más como una hija o hermana pequeña, terminó perdiendo la vida, que Falcone, sin saber que se trataba de su hija, quiero creer, no dudó en coquetear con ella como si se tratara de otra muchacha cualquiera del club, que su propio padre tenía mano directa en las tramas de corrupción más horribles que tenían a su ciudad en ruinas. Bruce al menos tiene el consuelo de que su padre genuinamente quería hacer un cambio, a pesar del asco que eran las familias Wayne y Arkham. Aunque no debería ser así, en cierta medida todos los hijos pagan por los pecados de sus padres, por sus decisiones, por sus vicios, por sus errores, por las elecciones correctas, por las erradas a largo plazo. En un principio no somos más que el subproducto de una serie de decisiones ajenas, que en muchos casos marcan el rumbo que tomará nuestra vida, y en algunas ocasiones internan a muchas personas en viajes sin retorno, condenados a una vida de tormento sin posibilidad de escape alguno. Personalmente me encantó The Batman. Extrañaba esta sensación de ver una película de superhéroes hecha con intención, con una idea o filosofía detrás, y no un simple comercial para vender las películas mediocres de otros 5 personajes. Disney y Marvel. Ahora dime, ¿viste The Batman? ¿Te gustó? ¿O eres de esas personas que no soporta ver una película de superhéroes y no hay 20 chistes en cada escena? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios, será un gusto leerte. Por mi parte, he mostrado todas mis cartas, así que termino mi turno. Nos volveremos a ver, o tal vez no.